Hey, hola. Desde ahora yo seré la voz de Racus. Saluda, Racus. Pretende que esta es tu voz ahora. Empecemos. Hola, bienvenidos a Confuror Virtual 2020. Yo soy Racus, seré su anfitrión durante la ceremonia de apertura y durante varios eventos durante todo este fin de semana. Como muchos ya saben, nuestro evento presencial tuvo que ser cancelado. Buh. Ya saben, COVID-19. Por lo que nuestras fiestas y celebraciones tienen que llevarse a cabo por medios digitales por nuestra propia seguridad, pues la seguridad de los asistentes es nuestra prioridad número uno. El equipo de Confuror estaremos trabajando para que este evento virtual sea posible. También está llevando esas medidas de seguridad bastante en serio. Todos estamos separados por 1 metro, usamos cubrebocas. Ahorita no estoy usando cubrebocas porque no tengo a nadie alrededor mío. Esa cámara de enfrente se controla sola, no hay camarógrafo. Y para reducir la cantidad de gente que estamos trabajando juntos, también hay varios del staff que están trabajando de forma remota desde sus casas. Así como cada año en Confuror, estamos dispuestos a hacer contenido de calidad, este año no es la excepción. Contaremos con 3 plataformas diferentes para los panelistas. El primero será Twitch y YouTube, donde podrán ver cualquiera de esas 2 plataformas nuestros eventos principales y conciertos. También estaremos en Picarto, donde también habrá muchos paneles interactivos, donde ustedes podrán hacer preguntas a los panelistas y chatear con los que también estén presenciando el panel. Y por último, Discord, donde se llevará a cabo talleres, meet and greets e incluso algunos otros paneles. Nos encuentran en Twitch, perdónenme, YouTube y Picarto como Confuror para Discord. Pueden encontrar el link en nuestro servidor en nuestras redes. Les hablaré brevemente de algunos de los paneles que tendremos durante esta edición virtual. Tendremos 2 conciertos. El primero, el viernes, será nuestro segundo panel del evento. Tendremos a Cassie Dicibet desde nuestras tierras canadienses, presentándonos temas de su primer álbum de estudio que salió recientemente en febrero de este año. También interpretará temas clásicos mexicanos. El día de sábado tendremos el concierto de Tonya Song, quien ha participado como músico para Fox Amour, Pepper Coyote. Pero esta ocasión nos presenta su proyecto personal, donde interpretará canciones originales y algunos covers. El sábado tendremos la gran premiere de nuestro primer Futsal Parade virtual. Ahí podrán encontrar a mí y a como muchos otros Fursuiters que participaron, creamos un video con un formato bastante original. También tendremos honor de presentar por primera vez en Confuror a Uncle Cage. Esperen, no, no es Cage, es Uncle Kage, uno de los personajes más memorables e importantes del furry fandom, presentando su tradicional hora de historias del tío Cage. Esperen de nuevo, Kage. No se lo pierdan este domingo, que por cierto, justo ahora tenemos a Uncle Kage en línea. Vamos con él. Saludos. Hi, everybody. Uncle Kage here, all the way from north of the border. Very, very glad to be here, and I'm very grateful to the good folks of Confuror for having invited me. It would have been nice if I could have actually traveled down to Mexico, but, well, we all know how the world is going these days. Uh, I do apologize. My Spanish is very, very, very poor. I don't even know how to order wine in Spanish, although that would be the first thing that I would learn when I finally get a chance to go down there. So we're going to be having a lot of fun this weekend. At least I hope we are, because, well, if you don't have any fun, it's your own fault, because these guys are working very, very hard to put on a good show for you this weekend. I pre-recorded a story hour, which they're going to be broadcasting at some point. They haven't told me when, but they'll let you know, trust me. And that's it. That's me. Oh, and this is my stuffed Cerberus, who is sort of the mascot of my wine stream here, all 3 of him. Thank you once again for inviting me, and I hope everybody has an absolutely fantastic time this weekend. Salud. Yeah, salud. Thank you. Muchas gracias, Kage. No se pierdan su panel el próximo domingo a las 12 del día, horario de centro. Además, ojalá podamos tenerlo también en nuestra próxima edición presencial en el 2021. Siguiendo con los eventos, casi terminando nuestro evento, el domingo les presentamos nuestra primera edición virtual de nuestro tradicional concurso de baile.
donde tendremos de jurado a Now, Cassidy y Alucard. No se vayan a perder este espectáculo. Descubramos quién será el nuevo ganador del concurso de baile 2020. Justo después del concurso de baile tendremos la gran subasta de caridad, donde varios artistas de nuestra comunidad han donado lugares de sus comisiones para que ustedes puedan ofertar por ellos, y así puedan obtener una pieza original con sus propios personajes. Lo que se junte de esa subasta se donará completamente a nuestra caridad Selva Tenec, que más adelante les hablaremos a detalle sobre esto. Y para cerrar nuestro evento tendremos sorpresas para anunciarles durante nuestra ceremonia de clausura. Les daremos estadísticas, datos interesantes sobre fin de semana y les anunciaremos nuestro tema para Confuror 2021. Estos solo son algunos de los tantos paneles que tendremos. Si quieren dar un vistazo a todo nuestro itinerario, pueden verlo desde nuestros horarios que compartiremos en la página de confuror.org. Y nuestras redes sociales, síganos por Twitter, Facebook y Telegram. No tienen que perderse nada ni de nuestras actualizaciones. Saben que nuestros eventos siempre tienen cambios de improviso de último minuto, así que cualquier nueva noticia la anunciaremos por aquí. Y si puedo, yo también la anunciaré. Si lo suyo es estar publicando con los asistentes y no quieren hacerlo precisamente en un panel, pueden hacerlo en nuestro servidor exclusivo de Discord, donde además de haber paneles, también habrá canales de arte, de videojuegos o de plática en general, donde podrán convivir con los asistentes. El link del Discord lo podrán encontrar en nuestra página web o anunciada en cualquiera de nuestras redes sociales, que ya había mencionado antes. También, todas las descripciones de nuestros eventos se encuentran disponibles en nuestro Combook virtual. No podíamos quedarnos sin nuestro tradicional Combook. Ahí podrán no solo ver los eventos, sino también podrán leer un poco sobre la caridad de este año, leer una historia muy bonita que escribió YouTube, saber un poco sobre Yuri la zarigüeya, nuestra mascota del evento, leer sobre los ganadores individuales del concurso de baile del año pasado, y también saber quiénes están detrás de este gran equipo, como yo. Sí, yo mismo. Estoy ahí en los créditos, Racus Mapache, el mapache más guapo de Jalisco. Espera, Racus, sé un poco más modesto, por favor. No puedo estar traduciendo todo lo que dices. No, Racus, ¿qué haces? No hagas berrinches, por favor. No, Racus. Oh, sí, yo soy Aliberto. Hola a todos. ¿Yo qué hago aquí? Yo soy anfitrión. Oh, no estoy acostumbrado a ser el centro de atención. Lo bueno es que no me están viendo ahora mismo tantas personas, ¿verdad? Mejor no hubiera querido saber eso. Bueno, son furries, interesante. Bueno, eso me da más confianza que hablar con humanos. Hola furries, mi nombre es Aliberto. Sí, yo soy Aliberto. Seré su segundo anfitrión durante este fin de semana. Y veamos, Racus ya había dicho sobre los paneles y eventos, sobre las plataformas, pero no hemos hablado sobre las otras plataformas, Minecraft y VRChat. Pero antes de pasar con ellos, me gustaría pasar a un tema muy importante. Ese es el tema importante. Como cada año, Confuror elige a una organización para apoyar económicamente durante el evento, fomentando el amor y el aprecio que tenemos todos los furries hacia los animales. Este año tenemos el gran honor de tener con nosotros a Selva Tenec, una unidad que rescata, rehabilita, le da hogar y libera a distintas especies que habitan en la selva huasteca. Pero qué mejor que ellos mismos para hablar sobre su misión. ¡Vamos con ellos! Hola, buenas tardes amigos de Confuror. Yo soy Ena Buenfil y en el año 2016 fundé la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, Selva Tenec, a la vez también la Asociación Civil. Y originalmente creamos Selva Tenec como un sitio para educación ambiental,
A raíz de unas investigaciones nos dimos cuenta que en la región huasteca, que es un paraíso increíble, lleno de vegetación y lleno de ríos, cascadas, sótanos, cuevas, cavernas, y empezamos a investigar cuántas organizaciones trabajaban en pro de la vida silvestre o con educación ambiental. Y fue súper triste darnos cuenta que no había una sola organización conformada que trabajara con la vida silvestre ni con la educación ambiental. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de realizar esta UMA, empezamos a investigar también los trabajos que hacía la Profepa en la zona, nos dimos cuenta que la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, estaba muy limitada, solamente hay 2 personas que atienden los 20 municipios de toda la Huasteca y que no tienen una instalación como tal para resguardar ejemplares, ni tampoco herramientas para capturas, para poder traslocar y demás. Entonces, pues vimos que la situación era bastante compleja y empezamos el trabajo de la construcción de este centro de educación ambiental dentro de Selva Tenec, y así arrancamos y empezamos en el 2016 a construir. Ese mismo año nos llegó un jaguar. Ese jaguar venía de los típicos que son comprados como mascota y que luego la gente después de unos meses ya no los quiere porque ya crecieron y porque ya no tienen el espacio, porque ya comen mucho, necesitan veterinarios especializados y demás. Entonces todavía ni siquiera teníamos terminados los trabajos de la primera fase de la UMA cuando ya estábamos recibiendo los primeros ejemplares. Después del jaguar llegó una puma, después llegaron jaguarundis y hemos aceptado a un par de especies diferentes porque la UMA se constituyó como un centro enfocado a felinos, educación ambiental enfocada a felinos. Entonces, después de esto, hasta el 2018 pudimos abrir el sitio y en el sitio lo que hicimos fue hacer recorridos de educación ambiental y pedir una cuota de ingreso misma que usamos para la alimentación, para el cuidado, para el manejo veterinario de los ejemplares que en todos estos años nos fue entregando la Profepa. Sin embargo, estábamos muy limitados en el tema pues, de rehabilitación y demás. Por ello, en el 2019 empezamos a trabajar o mejor dicho, a capacitarnos en la parte del manejo de vida silvestre, de rehabilitación, con el fin de poder darle atención a todos estos animales que nos reportaban que la verdad ha sido una calamidad la cantidad de ejemplares de vida silvestre que tienen problemas. Y bueno, empezamos a recibir y poco a poco en un periodo menor de un año recibimos hasta 150 ejemplares de diferentes especies e hicimos lo que pudimos. Pero para esto, como no tenemos una clínica dentro de Selva Tenec, nos veíamos muy limitados, teníamos que usar muchas veces la cocina de mi casa, la barra y utilizarla pues como mesa de exploración y demás. Muchos de los ejemplares tuvieron que terminar de criarse aquí en mi casa, en el patio y en los espacios que tenía alrededor de donde vivo, los terminé convirtiendo en espacios para poder conservar fauna silvestre. Actualmente en la UMA está viviendo el jaguar, un puma, un ocelote, un lince, 2 jaguarundis, una martucha de noche, 3 cuatíes y 3 venados, mismos pues que son ejemplares que no son candidatos a liberación. En casa, en las áreas que pude construir para que puedan pues vivir en buenas condiciones estos ejemplares, tenemos también un loro entregado también por Profepa, un pequeño búho de este tamaño, un pigmeo, tenemos otro tecolote, tenemos una aguililla cola blanca, tenemos un oso hormiguero en especial, está en peligro de extinción en todo México. Y bueno, pues esos son los ejemplares que me toca cuidar en casa. Pero lamentablemente una de las cosas que nos limita a poder hacer una rehabilitación adecuada es precisamente eso. Por ejemplo, el aguililla cola blanca y el tecolote, esos los recibí justo ahora en la pandemia. No tenía manera de moverlos para Selva Tenec porque no tenemos allá instalación para poderlos cuidar. Aparte no teníamos ya tampoco el personal
porque tuvimos que quedarnos con el mínimo de personal a raíz de la pandemia, porque el sitio estaba creado para poder generar ingresos a través de los recorridos de educación ambiental que hacíamos con locales y con turistas. Aquí la idea fue que como la zona se estaba volviendo altamente turística, poder hacer esta integración del turismo a la cuestión de educación ambiental. Y lo estábamos logrando súper bien. Sin embargo, después vino el tema del COVID y pues tuvimos que parar. La UMA ahorita está cerrada. Con todo el esfuerzo y con algunos ahorros que tenía derivados de lo mismo que se generó en la UMA, empecé la construcción de la clínica de vida silvestre. Ahorita la clínica tuvimos que detenerla también. Afortunadamente, ya en noviembre vamos a retomar los trabajos dentro de la UMA para pues poder seguir generando. Y bueno, pues la ayuda que ustedes nos aporten el día de hoy nos va a ayudar muchísimo para terminar las cuestiones dentro de la clínica, para todo lo que necesitamos de amueblado, para lo que nos hace falta para detallar y pues que tengamos ya este espacio para poder tener un veterinario de planta de vida silvestre que nos pueda ayudar con toda la cantidad de ejemplares. Estoy súper agradecida con todos los que organizan este evento de Confuror y por la invitación para que Selva Tenec pueda estar aquí dentro de este proyecto. Es una garantía que vamos a sacar adelante la clínica de vida silvestre, que vamos a seguir apoyando a los ejemplares que se encuentran en problemas y que, como ustedes saben, pues vida silvestre, nadie se hace responsable de ellos. La gente muchas veces apoya solo a levantarlos de donde los encuentra, pero hasta ahí llega su aportación. Entonces ya toda la parte que sigue nos corresponde a nosotros. Y eso que el día de hoy y este fin de semana estarán ustedes trabajando, nos da mucho gusto y una garantía que eso va a generar mucho más estabilidad en la parte de vida silvestre, mucha ayuda para las especies, mucha ayuda para cada ejemplar que nos encontremos en problemas y un sitio profesional, un sitio que le pueda proporcionar los cuidados clínicos adecuados a las especies que se encuentran en problemas. Aprovecho para invitarlos cuando tengan oportunidad, visiten la Huasteca Potosina. Este es un paraíso increíble, es muy bello y por eso también pues decidimos trabajar en pro de la vida silvestre y de la conservación del medio ambiente y de todo lo que tiene que ver con ayudar a que este planeta se conserve en buenas condiciones, empezando desde lo local para poder después tener impacto a nivel global. Muchísimas gracias a todos. Estoy sumamente feliz de que Selva Tenec pueda participar en este evento con ustedes. Muchas gracias. ¡Oh, qué interesante! ¡Muchas gracias! Ojalá ellos también ayudaran a cocodrilos como yo que por morder tantas zarigüeyas se me pusieron los dientes así, todos chuequitos. Oh, ¿dónde está Yuri? No te asustes, Yuri, no te voy a comer a ti. Es bueno que existan personas tan generosas y altruistas, y para nosotros es un placer ayudarles con su misión, y entre todos nosotros podemos apoyarlos para que continúen con su trabajo. Tendremos 5 eventos este fin de semana donde ustedes podrán apoyar esta caridad. El viernes tendremos a Protección Animal. No, esperen. Me están diciendo que no vamos a tener a Protección Animal. Oh, bueno. Bueno, justo después de que termine esta ceremonia íbamos a tener a la Protección Animal, pero ya nos cancelaron. Luego tendremos a Viernes Furry, donde harán que los que donen a la caridad participen en sus actividades. El día sábado, Craig organizará un evento en Picarto donde mostrará cómo hacer esculturas en realidad virtual y hará una rifa para llevarse una escultura. Lo que se junte de esa rifa será donado a Selva Tenec. Y por supuesto tendremos el panel de la caridad impartido por los mismos de Selva Tenec. Oh, y el domingo tendremos la gran subasta de caridad, la cual ya había mencionado anteriormente Racus, donde ustedes podrán ofertar para llevarse lugares de comisiones de nuestros artistas participantes. Cierto, esa parte es muy emocionante. Esos eventos no son la única forma en que ustedes podrán apoyar a la caridad. Ustedes podrán donar en cualquier momento, incluso desde ya, pero eligiendo a su equipo favorito. ¿Dónde están hocicos? Hocicos o patas. Si lo pueden ustedes ver aquí arriba en la barra de aquí, todo el tiempo aparecerá esto durante toda la transmisión. ¿A quiénes les vas?
Elige a qué equipo le quieres donar y haz ganar a tu favorito. Por ejemplo, si quieres apoyar al equipo Patas, métete a esta página que van a ver todo el tiempo también aquí en la parte de arriba, que es el ko-fi.com. Le ponen Posting y tu donación aparecerá aquí, en la parte de arriba. Pero si quieres apoyar al equipo Hocicos, dona a Confuror-Mouse Team. Yeah, Mouse Team, sí. Personalmente, yo le voy al equipo Hocicos porque, ya saben, cosa de cocodrilos. Así que en este momento tomaré mi teléfono y haré mi voto por el equipo Hocicos. Y listo. Bueno, todavía no aparece porque el contador lo estábamos haciendo manualmente, pero en cualquier momento mi voto estará ahí. Espérenlos, seguramente aparecerá. No importa qué equipo dones, las donaciones de ambas cuentas serán destinadas a la Selva Tenec, así que no importa si el equipo Patas o el equipo Hocicos gana, los animales de la selva huasteca serán los que terminarán ganando. Los resultados de las votaciones se mostrarán durante la ceremonia de clausura. ¡Será emocionante! ¡Wow! ¿Saben qué también es emocionante? VR Chat World. ¡Sí! Para que no sientas que no te perdiste el estar aquí en el Fiesta Americana, puedes explorar el lugar como si la convención presencial hubiese existido. Solo tienen que buscar Confuror en la búsqueda de mundos de VR Chat. Pero, qué mejor que sea el mismísimo creador de VRChat, Craig, el que les explique cómo van a hacer todo esto. ¡Vamos con Craig! Como que aquí huele a furro, ¿eh? Muy buenas noches a todos. Pues soy Craig, aquí en el mundo virtual de la Confuror. La verdad, es un gran honor estar en esta gran convención. La verdad, cómo se disfrutaron las convenciones pasadas, estuvieron muy, muy buenas. Y la verdad, a muchos nos hubiera gustado estar físicamente en el evento, estar en el hotel, ver la sede. Estamos aquí y les presento el mundo de VRChat de Confuror 2020. Miren qué es esto. Tenemos lo que son luchadores esparcidos por todo el mundo. Y por supuesto, ¿qué sería de VRChat si no se pudiera interactuar con las cosas que nos rodean? Es el escenario principal. Y miren, soy yo. En este lugar, ustedes van a poder juntarse y ver junto con sus amigos, pues, la transmisión en vivo, todos los paneles. Pero no solamente es para que vean los paneles en vivo. Tenemos 3 actividades o 3, ¿cómo decirlo?, juegos, secciones interactivas, pues para que no solamente estén viendo la pantalla, así todos aburridos. Tenemos algo que no puede faltar en una convención furry: la alberca de pelotas. Así es, tenemos una alberca de pelotas que les voy a mostrar. Algo interesante, no solamente es el modelo, me muevo y las pelotas se mueven. Una alberca de pelotas completamente virtual. Estas no las puedo agarrar. Pero estas de aquí sí. Sirve para hacer malabares. ¡Ja, ja, ja! Soy malo. Soy muy malo, la verdad, haciendo eso. No. Lo bueno es que no se puede romper nada. No. Porque pueden ver que todo esto es una réplica del salón. Una réplica del hotel, de la sede. La verdad, qué bonito. Va a tener muchas memorias. Sin embargo, estamos en un espacio virtual. No tenemos por qué conformarnos con una réplica de la realidad. O sea, tenemos la posibilidad de ir más allá, de trascender, de crear algo nuevo. Y para eso nos hemos tomado la libertad de poner algo nuevo en el sótano. Tenemos el escenario de lucha, el ring de lucha libre de la Confuror. Y créanme, cuando vengan acá se va a escuchar el sonido de fondo, se van a escuchar la gente, un poco de música. Y pues como podrán ver, hay un buen de actividades. Y no solo eso, hay cosas que no mencioné, hay secretos. Hay 2 secretos. Uno tiene que ver con frutas. Otro tiene que ver con una foto oculta de un staff de Vida Fur. Y pues, a lo que sigue, muchísimas gracias. Espero la pasen excelente en la Confuror 2020. Nos vemos luego.
Hola, soy yo de vuelta y vengo otra vez para anunciarles otro de nuestros mundos, que yo creo que muchos de ustedes ya también saben de este, pues lo han visto en redes sociales y vaya que se emocionaron mucho tras el anuncio. Hablamos del mundo de Minecraft de Confuror. Si quieren entrar a este mundo, en nuestra página web y en las redes sociales se encuentra el código de acceso. Y también tenemos a los creadores del mundo de Confuror en Minecraft que nos van a hablar un poco sobre su bella creación. ¿Qué tal? Aquí viendo su stream de Minecraft. ¿Cuánto les costó de tiempo hacer este servidor? Aproximadamente entre 3 y 4 meses, entre todo el trabajo de establecer toda la base, tanto técnica como física de Snarky, como la construcción de todo el mapa, de aprender a usar varios plugins, sí, entre 3 y 4 meses aproximadamente. Así, y trabajos de estar desde la mañana hasta la madrugada, de sol a sol, estando aquí construyendo, trabajando y codificando. Entonces, dicen que tienen un concurso en este momento que es hacer parkour. ¿Cómo funciona el parkour en Minecraft? Son varios. Para quienes no hayan jugado Minecraft, hay un modo de juego muy popular que es gente que hace mapas o mapas ya descargados, que no sé, son saltos. Ahora sí que es como que aprovechan las dinámicas de Minecraft, desde tan simples como el salto o subir escaleras, para crear recorridos de obstáculos que son como que un reto muy, muy divertido para los jugadores de Minecraft y para los no jugadores de Minecraft. Así que sí, actualmente el reto está de que hay 3 mapas de parkour aquí en el Minecraft. Está este y los 2 del parkour. Y el más difícil es el Confuror especial. Y para ganarse, como les habíamos dicho en las entradas, tienen que hacer los 3 mejores tiempos del mapa de parkour. ¿El ¿Sí? servidor? ¿Cuántas personas pueden entrar a ese servidor? Si no me equivoco, entre aproximadamente 500 de momento. Vaya, Aproximadamente 500. 500. Hemos tenido picos de 130, creo, 140 personas. Y eso que todavía todavía no se inauguraba la convención. Y también mencionaste que había skins. Eso está en el hotel. Para quienes no tengan una skin propia en el Minecraft, pueden ir al hotel. Y en la parte donde fue en el salón principal, en el Hostel Fiesta Americana del año pasado, ahí hay varios skins acomodados en el lugar, tanto de personajes conocidos del fandom como de especies específicas, para que vayan, le den clic derecho encima del personaje que ustedes quieren y ahora sí que se vistan con su ropa. Le llamamos el Skin Lounge. Ok, me están preguntando mucho que dónde pueden encontrar la dirección para entrar a ese servidor. La dirección la pueden encontrar en las redes sociales de Confuror y en el Facebook también de Confuror. Hay 2 instancias actualmente, una de Belis y otra de House, así que si uno de los servidores está lleno, pueden ir al otro. Ok, ¿para qué versiones funciona este? Es para la versión 1.15.2 de Minecraft, así que descarguen esa versión antes de entrar, porque si no, no se puede entrar. Y solo es la versión Java, ¿cierto? Sí, solo versión Java. Ok, pues bueno, muchísimas gracias chicos. Y nos estaremos viendo después ahí en el mundo de Minecraft virtual. Muchas gracias, acá los esperamos. Así que hasta luego chicos, bye. Bye bye. Este evento se hace gracias a la participación de muchos miembros de nuestro fandom, que ofrecen su ayuda sin esperar recibir nada a cambio, más que la gratificación de saber que muchos furries pueden pasar una experiencia muy agradable y además abrir un espacio donde se pueden expresar las nuevas ideas creativas que surgen de nuestra comunidad. Nuestro objetivo principal es volver a vernos, por lo que agradeceremos a quienes decidan conservar su registro para el 2021. Todas sus entradas están aseguradas para el próximo año. Por supuesto, todos los demás servicios y parte de lo que ven en esta transmisión tiene un costo extra, y muchos de los que colaboran para hacer esto realidad absorben dicho gasto. De manera especial, agradecemos a varios de nuestros asistentes que donaron sus entradas de registro. Sin embargo, aún falta pagar algunos servicios más, por lo que si es tu voluntad apoyarnos con un extra, te lo agradeceremos muchísimo. Ustedes pueden hacer cualquier donativo directamente a Confuror por medio de nuestro Ko-Fi que verán en la barra inferior de su pantalla, y de esa forma permitirán que no solo este evento siga siendo posible, sino que además podamos brindarles el próximo año un evento espectacular y nuevamente presencial. Así que ya saben, tienen muchas actividades y bastantes opciones durante Confuror Virtual. Tienen todos los paneles en YouTube, Twitch, Discord y Picarto, además de poder estar votando para apoyar a su equipo favorito y apoyar a Selvatenec, para que sigan rescatando gatotes. Pueden explorar Minecraft y sus actividades internas que tienen preparadas.
chatear y hacer nuevos amigos por Discord, y explorar el centro de conversaciones en VRChat. No se van a aburrir. Hemos trabajado muy duro para poder traerles esta versión de Confuror este fin de semana. Espero que se la pasen muy bien y celebren con nosotros lo bonito que tiene para ofrecernos esta gran comunidad. ¡A divertirse! Bye.